Muy buenas tardes y sean bienvenidos un lunes más a Conversaciones, aquí en Es Radio 97.1. Les habla Raúl Arenas. Un nuevo episodio de Conversaciones y esta semana tenemos a un ilustre personaje de la sociedad mallorquina y palmesana. Nació en Palma de Mallorca en 1950. Es ingeniero industrial de profesión, que actualmente está jubilado, y por lo que se le conoce en la sociedad es por haber sido el ilustre alcalde de nuestra ciudad entre el periodo comprendido entre 1979 y 1991. Decirles que entró en política en el año 74 y se convirtió en alcalde de Palma, como decimos, en el 79. Fue además el primer alcalde socialista de esta ciudad. Luego pues le sucedería, de otro color político opuesto, Joan Falleda. Él es Ramón Aguiló. Muy buenas tardes y sea bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Señor Aguiló, la Palma que usted construyó o que pudo soñar y la Palma que tenemos a día de hoy, ¿qué tiene que decir a ello? Son dos realidades muy diferentes. La Palma en la que empecé de alcalde, pues era una ciudad de 300.000 habitantes. Ahora creo que está en torno a los 450.000. Socialmente pues hay una diferencia importante por cuanto este incremento de población en buena parte es debido a la inmigración, y en ese sentido los problemas sociales de la actualidad son un poco diferentes a los problemas que se planteaban en el año 79. Unos problemas que eran producto de la transición política en la que los ayuntamientos podríamos decir que fueron los últimos en ser considerados a la hora de renovar las instituciones, a la hora de subvenir a sus necesidades económicas, a la renovación de sus haciendas, porque las prioridades políticas estaban centradas en la Constitución, en la puesta en marcha de una sociedad democrática por parte de los gobiernos de UCD, y bueno, las ciudades estaban en una situación muy precaria. Había un déficit de equipamientos, unas infraestructuras pues muy deterioradas y con necesidades en el campo de la educación, de colegios de enseñanza general básica, de institutos. El tema de la salud era un desierto. Entonces hubo que acometer en primer lugar un saneamiento de las finanzas municipales, finanzas muy endeudadas, con pocos recursos, y hubo que poner en marcha los nuevos impuestos, que de alguna manera fueron una carga en cierta manera nueva. Antes pues la gente no pagaba las multas, el ayuntamiento no tenía un instrumento eficaz recaudatorio, y por supuesto había que democratizar la institución, dar un lugar a las asociaciones de vecinos para incorporarse en las distintas empresas municipales, para participar, es decir, para poner en marcha un sistema de participación ciudadana en las distintas áreas en las que el ayuntamiento pues interviene, las empresas como Emaya, como aún no había la EMETER, era un sistema de transportes de una cooperativa que se llamaba Salma, y después poner en marcha pues el Parque del Mar, que era una institución una herida, diremos de alguna manera, en la ciudad, porque el último ayuntamiento pues había querido hacer un aparcamiento de autocares justo debajo de la catedral. Hubo un movimiento ciudadano reclamando un parque en lugar de un aparcamiento. Entonces el ayuntamiento, que tenía pocos recursos, tuvo que endeudarse y, bueno, y acometer la reforma
hacer el Parque del Mar, ¿no? De lo cual solamente se había aprobado un anteproyecto por parte de un tribunal en el que participó Joan Miró, y nosotros fuimos el ayuntamiento que aprobó el proyecto y que lo desarrollamos, ¿no? Pero aparte de eso, pues claro, hubo que acometer algunas importantes reformas circulatorias, hubo que empezar a pensar en edificar, en formar centros de salud en todos los barrios de Palma, comprar solares para edificar colegios, para edificar institutos. Se tuvo que poner en marcha un diálogo con la administración central a los efectos de que lo que es ahora el Parque de las Estaciones pues era propiedad de Ferrocarriles de Mallorca S.A., que era cuyo accionista del Estado, y hubo unas negociaciones que duraron bastantes años con Patrimonio, que era Dirección General de Patrimonio del Estado, que era muy renuente a aceptar un sistema de reversión a la ciudad, porque lógicamente en el centro de la ciudad un espacio de 50.000 metros cuadrados era algo muy valorado. Entonces a mí se me ocurrió pues la idea de que, dado que el cuartel de ingenieros que está en las avenidas fue un cuartel, fue un solar que era del ayuntamiento y se apropió del mismo el Ministerio de Defensa o del Ejército después de la Guerra Civil, y era un edificio, un solar municipal, y por tanto todo lo que se edifica sobre un solar municipal es municipal. Entonces se me ocurrió la idea de proponer al Estado, al Gobierno, el intercambio del solar del Parque de las Estaciones, que es ahora del Parque de las Estaciones, con el edificio de ingenieros, que por resolución judicial era del ayuntamiento, ¿no? Esto conllevó unas negociaciones muy largas con Patrimonio, y al final, pues con la ayuda del vicepresidente del gobierno, que en aquellos momentos teníamos mucha amistad, que era Narcís Serra, pues conseguí que se transfiriera, se hiciera este canje, y que el solar de las estaciones pasara a ser municipal. Después el ayuntamiento que siguió al mío en el año 91 de Fageda, pues hicieron un parque que después ellos mismos derruyeron, que era un parque que estaba bien, y después se hizo el definitivo, que para mí tiene muchos problemas porque está pensado para extraer el aire de las máquinas de fuel de los trenes, cuando después han sido eléctricos, y por tanto no hacía falta todas las edificaciones de extracción de humos que en estos momentos yo creo que afean mucho el parque. Pero en todo caso, me cabe en fin, en la memoria tengo el prurito de que conseguí para la ciudad el que después sería el Parque de las Estaciones, ¿no? Bueno, en el campo de la cultura, pues yo creo que el ayuntamiento renovó mucho la situación, porque nos hicimos eco del ansia de creatividad que había en la sociedad española a partir de los años 76-77, que después culminó pues, en la movida madrileña, pero también aquí en un auge en el campo de las artes, de la música, del teatro. La gente quería libertad, conocimiento, creatividad, y entonces todo eso hicimos, por ejemplo, pusimos en marcha un festival de jazz que es de los mejores que se hacían en España, comparable al que después se seguiría haciendo en San Sebastián, el festival de teatro, donde venían los mejores grupos de Europa, vinieron también a Palma. Bueno, fueron unos años de primero reconstrucción, de sanear el ayuntamiento, y después impulsar los equipamientos deportivos, culturales, sanitarios, de los cuales carecía absolutamente Palma, y que poco a poco fueron cubriendo las necesidades que tenía planteada la ciudad. Es decir, en todos esos años le dio tiempo, como bien ha mencionado, en invertir en infraestructuras, que tenía muchísimas carencias. El plan de saneamiento de la bahía de Palma empezó con
con el ayuntamiento que presidí en el año 79-80, nos endeudamos por lo que en aquel tiempo era mucho dinero, 300 millones de pesetas, para empezar a evitar el vertido de aguas sucias en la bahía, tema que por desgracia aún no está absolutamente terminado, porque tenemos el problema de debido a la no separación de las tuberías residuales y de pluviales, cuando hay lluvia, pues entonces hay que cerrar alguna de las playas de la ciudad. En fin, pero todo esto se comenzó, la ciudad moderna que tenemos hoy, pues empezó a gestar en aquellos años. En aquellos años, sin embargo, usted salió de corte en el 91, 21 años después, ¿por qué Palma a día de hoy tiene unos problemas en inseguridad, en limpieza, en movilidad? Es decir, de una Palma que empezó a construir usted con muchas carencias que tenía, ¿no?, en esa transición democrática, pero sentó unas bases. Los últimos 7 años y medio, no diré herederos suyos, ¿no?, porque hay un tripartito en COR, son otras formaciones políticas, en este caso PSOE gobierna con MES y con Podemos, pero ¿a qué achaca que Palma tenga a día de hoy, que los palmesanos tengan estos problemas tan importantes como la falta de seguridad, como una ciudad sucia, como una ciudad que es una ratonera, que es muy difícil la circulación para moverse? ¿Qué es lo que ha hecho mal el pacto de COR en estas casi 2 legislaturas para tener estos problemas a día de hoy en nuestra ciudad? Bueno, yo creo que estos problemas ya estaban un poco incubados desde la etapa de Juan Fajeda y también porque la ciudad ha cambiado socialmente, es decir, que de 300.000 personas ha pasado a ser una ciudad de 450.000, con los problemas que esto genera, la inmigración que ha sufrido la ciudad o que se ha beneficiado en algunos aspectos de la misma, pero en otros, pues claro, los últimos años hemos vivido unas crisis importantes, hemos vivido la crisis la crisis financiera del año 2008, que esto causó muchos problemas y mucha pobreza, y a la que se han añadido después los problemas de la pandemia, los problemas de la guerra de Ucrania. Así que ha habido estos últimos 15 años muchos problemas en el país y que también han repercutido de forma importante en la ciudad. Que duda cabe que también hay una responsabilidad de los gestores municipales de los pasados y de los actuales en materias como, por ejemplo, la limpieza, ¿no?, sin duda alguna. Pero también ha habido otros problemas que yo creo que son debidos a una gestión deficiente en determinadas áreas. Por ejemplo, la policía municipal. Lo que estamos viviendo del juicio del caso Cursac, lo que entre otras cosas pone en evidencia, independientemente de las actitudes poco transparentes de este empresario, lo que es evidente por lo que se lee en la prensa es que el cuartel de la policía municipal está muy mal gestionado, que aquello es un nido de problemas, de gente que toma decisiones por su cuenta, defendiendo intereses contrarios a los del ayuntamiento. En fin, yo creo que ha habido un problema de gestión desde mucho antes que el pacto de ahora. Por ejemplo, los problemas empezaron, por ejemplo, cuando un hombre del Partido Popular, que ahora por lo visto no ingresa en la cárcel de día, pero tiene que ir a dormir por la noche. El señor José María Rodríguez. Que es el señor José María Rodríguez, que metió mano en todas partes del ayuntamiento y concretamente de la policía municipal, auspiciando cargos afectos a su ideología. Todo eso ha traído unos problemas que no han sabido solventar pues las personas que han sucedido a Fajeda, del cual este hombre era el hombre fuerte de Fajeda. Después vieron Catalina
Catarina Cirer, Aina Calvo posteriormente, Aina Calvo, el propio... Antonio Noguera, José Ila. Sí, y antes Mateu Isern, Obviamente. que no fue capaz, Mateu Isern, de hacer frente a esos problemas que eclosionaron en su mandato, ¿no? Entonces, yo creo que esto viene un poco de lejos ya, no quiero decir ni quiero exculpar la responsabilidad que le toque al actual equipo municipal, pero son problemas que venían de atrás y quizá han sido agravados por el equipo actual, pero tampoco me atrevo a asegurarlo. Hemos citado muchos nombres. ¿Podría mojarse usted? Es decir, de todos estos nombres que hemos citado, en su opinión, en su criterio, ¿cuál cree que ha sido el mejor alcalde que ha tenido Palma y cuál ha sido, por ende, el peor alcalde que ha tenido esta ciudad? Me permitirá que no vierta un juicio definitivo sobre ese tema. Yo creo que en tiempos de Fageda pues hubo sus cosas buenas, sin duda alguna, pero también hubo problemas muy graves, por ejemplo, con el tema de Bonsosa, que es decir, que una empresa, hacer un cementerio municipal en un municipio que no es el municipio de Palma. Esto es algo que en principio es surrealista, y que tiene que ver un poco con que las obras de Bonsosa, que estaba implicado el propio alcalde con su empresa constructora, el señor Fageda. Es decir que, bueno, esto de alguna manera enturbia la etapa del señor Fageda como alcalde y el señor que hoy tiene que entrar a dormir en la cárcel, pues como su hombre fuerte. Esto queda de alguna manera enturbiado. Yo creo que Catarina Cirer fue una época poco definida, en que con muestras de populismo por parte de ella, pues se pretendía a lo mejor quizá salvar las carencias del equipo que le tocó dirigir, porque entre otras cosas estaba muy enfrentada a este hombre fuerte del Partido Popular, que después estuvo de consejero del Interior con el presidente Jaume Matas. Vino Aina Calvo, que yo creo que Aina Calvo tenía un perfil estupendo, que es una persona de una gran valía, que ahora es delegada del gobierno, pero creo que cometió un error, y es compartimentar el ayuntamiento, porque tuvo que pactar con Unión Mallorquina para ser alcaldesa, y dejó que el ayuntamiento funcionara con compartimientos estancos. Es decir, que, por ejemplo, Emaya era un área que correspondía a Unión Mallorquina. Unión Mallorquina era un partido en el que pues la corrupción estaba absolutamente identificada con ese partido, y de alguna manera la corrupción que hubo en Emaya fue un poco debido a que la alcaldesa no ejercía como alcalde de todas las esferas y todas las áreas municipales, sino que había compartimentado el territorio, diríamos, de gestión del ayuntamiento entre los distintos grupos, y esto yo creo que fue letal, ¿no? Mateu Isern tuvo el problema de que estaba enfrentado con ese señor de la cárcel, y que los problemas yo creo que le sobrepasaron. Los problemas concretamente de la policía municipal, porque fue el momento en que eclosionaron ya de una forma clara los problemas de CUSAC, los problemas de gestión de la policía, con gente que tenía cargos y responsabilidades y no estaban a la altura de los mismos. Y no fue, yo creo, no estuvo en disposición de hacer una renovación profunda, entrar a saco por decirlo de alguna manera figurada, en el policía municipal, poner orden, y estos problemas, por desgracia, todavía los arrastramos. Antonio Noguera. Antonio Noguera, pues un político que ha sido muy caracterizado por en cultura, era un hombre volcado, tradiciones republicanas, con su ideario republicano y nacionalista. Él se intituló como el primer alcalde republicano de la ciudad después
después de Emili Darder. Hombre, yo nunca he sido monárquico, es decir, que el republicano lo fui yo en el año 79, y esas ansias de protagonismo pues le hicieron, yo creo que devaluaron un poco su imagen, no ayudaron precisamente a formar de su persona la imagen de una persona de peso, una persona cuya opinión tuviera una correspondencia en la sociedad. Se le grabó hablando de la puta España, en fin, todo muy deplorable. La imagen que dio fue la verdad, muy deplorable. Y llegamos a José Ila Vargas. José Ila. Yo creo que José Ila es un hombre muy bien intencionado, pero que de alguna manera también sufre o ha tenido que acarrear con las mismas con el mismo divisionismo que la etapa de Ina Calvo, porque las áreas pues son las reinas de su propio territorio, sea el de Podemos, sea no creo que sea un alcalde que está se deja llevar por el ala más radical del tripartito, en este caso Neus Trujol. Le falta, yo creo que es una crítica que yo le he formulado en algunas ocasiones a José Ila, que creo que es una persona honradísima, que es una persona muy honrada, pero que la situación política del ayuntamiento pues no le ha permitido, o él no ha sido capaz de construir una acción que fuera, diríamos, acompasada en todos sus espacios, ¿no? Yo creo que le ha faltado liderazgo y que ha tenido algunos errores graves, unas veces provocados por los nacionalistas, por el PSM, por ejemplo, con el cambio de nombres de los almirantes que decía que eran almirantes franquistas, que estaban hablando de la guerra de Cuba y de Trafalgar, o sea... Esto, pues yo escribí un artículo precisamente sobre ese tema, esto fue deplorable, es decir, que una muestra de que la gente que está en la política, pues es gente que tiene una escasa cultura general del país en el que viven, que no saben de su historia, y eso es muy penoso, ¿no? Y después pues se empecinaron en que no se cambiaran, y hasta que al final el escándalo fue tan grande que no tuvieron más remedio que hacerlo. Y ahora pues se han puesto en ridículo otra vez con la historia de la llave de la ciudad, que bueno, falta comprobar no sé qué, pero ya daban por buena que era la llave auténtica, y bueno, hemos tenido que ver la fotografía del alcalde casi haciendo una reverencia a una llave que ha resultado que era falsa, que era una copia del siglo XIX. Todo eso, pues... Sí, con el monolito de San Fascina también han hecho mucho ruido de intentar derribarlo cuando el Tribunal Supremo dictaminó que era un bien catalogado y demás. Bueno, esto sí. Antes de que el Tribunal Supremo pues dijera que no se podía, ¿no? Pues hicieron todo lo que pudieron, porque hicieron esta promesa que no figuraba en el programa electoral y la sacaron una vez celebradas las elecciones, y ahora vamos a tirar el monolito. Bueno, pues no lo han tirado y no lo han tirado porque se ha demostrado, y hay las sentencias judiciales que sí lo afirman, por técnicos que saben de esas cosas, de que es un bien catalogado y patrimonio histórico, efectivamente. Hablemos, si le parece, de barrios que son conflictivos en Palma. Me pregunto yo por qué barrios como Son Gotleu, Can Redó, La Soledad, usted que empezó, que en el año 76 ya estaba en COR, ¿por qué estos barrios se han convertido en guetos y ninguna administración local ha metido mano ahí? ¿Se puede solucionar ese problema? Bueno, cuando nosotros estábamos en el ayuntamiento en los años 80, Son Gotleu era un barrio de clase trabajadora, gente humilde, que no tenía equipamientos y en el cual se hizo un centro de salud, una guardería que se potenció, una guardería que ya venía, ya era antes de la caja de ahorros, y en fin, se hicieron cosas, y después se hizo un parque, el parque Orson Welles, que de alguna manera intentaba pues
suplir las deficiencias que tenía el barrio en cuanto a presencia institucional, ¿no? Y debido a ello también pues, se hizo el polideportivo que se llamó Polideportiu de Llevant, que después Fageda le cambió el nombre y le puso dos hermanos que eran nadadores. Germans Escales. Germans Escales, que son unos hermanos que efectivamente fueron unos deportistas que ganaron muchos títulos, pero que no han tenido enraizamiento en absoluto en la ciudad. Y bueno, quiero decir que es un barrio que tiene equipamiento, tiene deportivo, tiene equipamiento cultural, tiene equipamiento social, pero ha sufrido una inmigración que se ha concentrado en esa zona. Ha sido un barrio donde ha habido mucha ocupación y que la administración ha sido incapaz de afrontar esos problemas. ¿Por qué la policía local no puede entrar en Son Gotleu o no patrulla las calles de Can Redó, mal llamado Corea? Hombre, esto tiene algo que ver, supongo, ¿no? Yo desconozco las razones por las cuales en este momento no se pueden realizar estos servicios de la policía municipal. Lo desconozco. Pusimos en marcha nosotros en los años 80 el policía de barrio y después esta figura ha tenido unas idas y venidas, lo han reivindicado, después lo han quitado. Nosotros hicimos un esfuerzo tremendo para aumentar la seguridad en nuestra ciudad, que entonces también existían los problemas de seguridad. La tacada más grande de nuevos policías municipales que se ha hecho en la ciudad fue en nuestros tiempos en que hubo unas 150 incorporaciones nuevas a la policía municipal, donde con el jefe que había entonces, que era Juan Feliu, se puso en marcha la escuela de la policía municipal, que después fue de alguna manera asimilada por el gobierno de Baleares, de forma que todos los policías, aspirantes a policías, tenían que previa a la oposición, tenían que sacarse un curso en la escuela de la policía municipal. Es decir, que hubo iniciativas muy importantes. Desconozco en estos momentos por qué es imposible, pues, establecer el orden que los ciudadanos necesitan, pero desde luego hay una cosa muy clara, y es que en esos barrios no viven los políticos del ayuntamiento, los políticos del ayuntamiento viven en otros sitios. O sea, cree que viven en una realidad ajena totalmente. Sí, y por eso no, si vivieran en estos sitios, pues posiblemente... Pues que José Ila es de Son Gotleu. Sí. De hecho, ha vivido en Son Gotleu toda Proviene, su vida. Pero no creo que en estos momentos viva en Son Gotleu. No, en estos momentos no, porque si viviera en Son Gotleu o en otros barrios de Palma, se daría cuenta de que Palma a día de hoy, pues, por ejemplo, es una ciudad insegura, tristemente, y esperemos que cambie. Hubo un concejal en mi ayuntamiento, que era Ginés Quiñonero, correcto, que era original de Son Gotleu, que después de ser concejal, después de dejar el ayuntamiento, pues siguió en la asociación de vecinos y era el alma reivindicativa del barrio, y como achuchaba mucho con sus exigencias a las administraciones, le calificaron de xenófobo, total, porque pedía orden Seguramente ha sido el líder vecinal más carismático que ha habido en los últimos años. Vamos concluyendo ya, llegando al final de este capítulo, de este segundo capítulo de Conversaciones. Muy brevemente, señor Aguiló, ¿de qué podemos estar orgullosos los palmesanos? ¿Qué es Palma para usted? Además de su ciudad natal, igual que la mía, ¿de qué tenemos orgullo? Fuera de colores políticos, fuera de distintas administraciones, fuera de los políticos. Como palmesanos, ¿de qué podemos estar orgullosos? Yo creo que Palma es quizá la ciudad mediterránea con el barrio histórico más grande del Mediterráneo. Tenemos un casco histórico bellísimo. Llegó a ser más grande que Barcelona, por cierto. Más grande que Barcelona, es el más grande del Mediterráneo, ¿no? Entonces tenemos un barrio con unos edificios que son emblemáticos, que son la maravilla de todo el mundo. Palma es una ciudad preciosa. Yo creo que ha habido en los últimos tiempos pues iniciativas, unas más afortunadas y otras menos afortunadas, pero yo creo que el amor a la ciudad es el amor hacia
dónde has nacido, dónde has vivido, dónde te has enamorado, dónde has tenido tus hijos, dónde los has educado. Es nuestra ciudad, ¿no? Y en estos momentos pues hay iniciativas que son particulares, que son privadas, como los de los Fluixà, que han puesto en marcha iniciativas como las de la Plaza Gomila, que son las iniciativas que necesita la ciudad, es decir, que iniciativas privadas que promueven una ciudad más habitable, más digna, en fin, que rehabilitando barrios. Esto es una iniciativa que empezamos nosotros en la Calatrava, en el Puy de Sant Pere, en el Jonquet, con unos planes de reforma interior, que poco a poco pues, cambiaron una degradación tremenda, ¿no? El reto, yo creo, más importante que tiene la ciudad es conservar este barrio, esta imagen, fortalecerla y, bueno, y afrontar los nuevos retos que nos está planteando la tecnología, porque, por ejemplo, ahora hay muchos problemas con los taxis, ¿no? No hay taxis para los ciudadanos. La tecnología cambia las ciudades, más que las decisiones de sus políticos, cambia más la vida de las ciudades la tecnología. Y tenemos que afrontar ese reto y yo creo que a lo mejor en los últimos tiempos no se ha estado a la altura de las necesidades que tiene planteadas la ciudad y que le ha planteado precisamente la tecnología. Pues en definitiva, orgullosos de nuestra situación, ubicación geoestratégica, de nuestra naturaleza, nuestra arquitectura, nuestra historia y nuestras vivencias personales de esta que es nuestra casa, Palma de Mallorca. Pues despedimos a un ciudadano ilustre de Palma de Mallorca, a don Ramón Aguiló Munar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.